Ahora, señoras, señores, es el momento de recibir al doctor en ciencia política, investigador, docente, Daniel Chaschetti. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Daniel, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien, estamos todos muy bien, Daniel. Creo que la última vez que conversamos, cuando todo ya estaba instalada la emergencia sanitaria, bueno, hablábamos acerca de que todo análisis, incluso el político, estaba muy fuertemente atravesado por el coronavirus, ¿no es cierto? Exacto. Sin embargo, el ingreso de la LUC al Parlamento, si bien de alguna manera no deja fuera al COVID-19, todo lo contrario, algunos argumentos se apoyan en que es inadecuado precisamente por esta condición, pero en todo caso abre la puertita al análisis político más típico, más tradicional, que despierta el análisis sobre esta ley, su circunstancia y su tratamiento. Y vos, como hombre del Parlamento, estudioso del funcionamiento del Poder Legislativo, me imagino que en alguna medida se puede decir estás en tu salsa, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que lo que sucedió es que estamos volviendo despacito a la normalidad. Claro, esto era lo que esperábamos en el mes de marzo, ¿no? Es decir, el ingreso de la ley de urgente consideración, y bueno, el debate cruzado, bueno, el conjunto de argumentos que hoy se está desplegando en la opinión pública. Lo que ocurrió fue que, bueno, la aparición de la crisis sanitaria puso un impas, ¿no? El sistema político como que entró en pausa. Por más que hubo ruidos, que hubo una tímida discusión sobre si había que ir a una cuarentena total o no, en líneas generales, la oposición apoyó al gobierno en la dirección. Los matices se expresaron en la profundidad de algunas medidas, pero yo diría que durante un mes y medio el sistema político funcionó de manera consensual, ¿no? Sin grandes dramas. Mirá, un ejemplo de esto, un indicador, podrían buscarse otros, ¿no? Pero este es bien gráfico. Desde que se instaló esta legislatura, se aprobaron 15 leyes. Es un número muy alto, ¿no? En términos comparados. Esas 15 leyes, hay 11 que fueron iniciadas luego del 23 de marzo. Y las 15 leyes fueron votadas en ambas cámaras por consenso. Ajá. Y pasaron a un ritmo, tardaron para aprobarse un promedio de 9 días. Claro. De las 11 leyes que se presentaron luego del 20 de marzo, todas están vinculadas al COVID. Sí. A la enfermedad del COVID. Son relativas al financiamiento del fondo de emergencia, la creación del fondo de emergencia, distintas disposiciones, regulaciones. Entonces me parece a mí como que en realidad lo que estuvimos fue como adormecido, ¿no? Nos juntamos, nos unimos, tratamos de estar juntos para afrontar el virus. Una vez que esto está más o menos bajo control, no quiero decir que hoy o mañana no ocurra otra cosa, pero hoy por hoy más o menos digamos el ritmo de contagio es bastante moderado en términos comparados. No hay ningún indicio que nos lleve a pensar que el sistema sanitario uruguayo pueda llegar a entrar en colapso como está ocurriendo en otros países de América Latina, ¿no? Como por ejemplo Ecuador, Perú, México. Sí, claro. O Brasil, ¿no? Estamos lejos de eso. Bueno, el gobierno decide pisar el acelerador y arrancar con esto de
de gobernar de acuerdo a su programa. Y lo que hace es, bueno, mandar su proyecto de urgente consideración de 500 artículos y entra por el Senado y, bueno, esto abre un espacio muy rico para el análisis. Uh-huh. Yo recuerdo que hace algunas semanas atrás, unos 20 días atrás, vos escribiste: entiendo que resulta tremendamente inconveniente tratar la ley de urgente consideración en este momento, fundamento mi opinión en razones políticas y razones funcionales. Antes de seguir avanzando en esa dirección, como vos aclarás muy bien en lo que escribís en este momento, ¿el momento cambia 20 días después? Bueno, cambió un poco, sí, ¿no? Es decir, todavía hay restricciones fuertes. Hay legisladores importantes que no están sentados en sus bancas. Yo creo que eso es un elemento negativo. ¿Los más veteranos? Y sí, bueno, no está Astori, no está Mujica, no está Topolansky, no está Sanguinetti. Iban a ser animadores, indudables, del debate. Ellos no van a estar. Me parece a mí que bueno, eso es un daño que genera la crisis sanitaria. Pero bueno, hoy la situación es mejor que hace 20 días, me parece. Aún así, ahora me gustaría conocer a profundidad tu opinión acerca del asunto. Supongamos que en el mundo y por tanto en Uruguay no hubiese habido emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? La propia característica de esta ley de urgente consideración, con tantos artículos que abordan tantos diferentes temas, en sí mismo, ¿no es un argumento de peso como para ver con ojos de cierto cuestionamiento el uso de esta herramienta? Bueno, sabes que nada de esto es inconstitucional. Nada de esto es ilegal. Igual esa no fue la pregunta, ¿no? No, arranco aclarando esto porque voy a ser muy crítico. Es decir, yo no acuso al gobierno de tener conductas espurias, ni que esté tratando de hacer trampas. Es decir, el gobierno está maximizando sus posibilidades y el presidente está usando al máximo sus poderes institucionales, que no son muchos en términos comparados con otros presidentes de América Latina. Claro. Sin embargo, para mi gusto, y habiendo estudiado durante mucho tiempo, muchos años, cómo funciona la democracia en Uruguay, este procedimiento de la urgente consideración es una regla o una institución anacrónica, ¿no? Pensada, ideada para otro momento político, ¿no? ¿Sabes qué? Mirá, yo a veces lo cuento, y si me das un minuto voy a contar esta anécdota. Cuando yo era estudiante de la licenciatura, teníamos un profesor de filosofía, Carlos Pareja, seguramente sí, tú lo recordás. Claro. Ahora está retirado. Carlos Pareja, bueno, fue uno de los mejores profesores que tuve. Y me acuerdo que tenía un taller en la licenciatura que llamaba La caja de herramientas del sistema político uruguayo. Y lo que hacíamos era, bueno, discutir sobre las reglas, las instituciones, las conductas que a lo largo de la historia el sistema político uruguayo había desarrollado. Y a Pareja le gustaba invitar políticos, ¿no? Y bueno, y matarlos a preguntas, ¿no? Entonces recuerdo que por ahí pasó Juan Eduardo Assini, ¿no? Estábamos muy interesados en la reforma del 59, ¿no? La reforma cambiaria, que fue un giro brusco, ¿no? En términos de política económica en Uruguay, salir de la infraestructura que había montado el neovallismo, y bueno, y salir de manera con soluciones tipo shock. Y bueno, me acuerdo que Assini fue y habló largamente y le preguntábamos, pero en una de esas invitaciones el que es invitado a participar es Jorge Valle. Uh-huh. Y tuvimos una ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Te estoy hablando tipo 95, 96, ¿no? Perfecto. O 94, no sé, una cosa así. Lo invitamos a Jorge Valle, le invitó Pareja,
y bueno, y hablamos largamente de la Constitución del 67. Y nos detuvimos en dos instrumentos, un rato largo, ¿no? Que son son llamativos, ¿no? Son como que rompen un poco con la noción del funcionamiento del sistema, que son el presupuesto y los proyectos de urgente consideración. ¿Por qué están hermanados? Bueno, porque los dos tienen plazos para su aprobación. Claro. Y son dos novedades de la Constitución del 67. Y bueno, y lo que nos dijo Jorge Valle era que, bueno, que ellos ellos son los creadores de la Constitución, ¿no? Jorge Valle, Sanguinetti, hay un conjunto ahí de políticos de mediados de los 60 que trabaja mucho. Aquellos jóvenes políticos, ¿no? Claro, sí, eran jóvenes, ¿no? Pero bueno, ellos tenían un diagnóstico muy negativo sobre cómo funcionaba el sistema. Ellos veían que los partidos votaban divididos, que los partidos estaban muy orientados a la política particularista, al clientelismo, como que era muy costoso gobernar, ¿no? Pasar por el Parlamento. Y además era un sistema de partidos que se había descabezado en términos biológicos, ¿no? Porque se habían muerto muchos líderes. Se había muerto Herrera, se había muerto Luis Valle, se había muerto Fernández Crespo, prácticamente todos los líderes de las fracciones se habían ido, bueno, los Valle Pacheco, en 4 o 5 años se murió todo el liderazgo, y eso dejó a los partidos muy desorganizados, y había poca disciplina en el Parlamento. Entonces la ley de urgente consideración era como para abrirse paso en el medio de un sistema de partidos atomizado, pulverizado. Y bueno, la idea es que el presidente manda el proyecto de ley y le pone un plazo al Parlamento. El Parlamento trabaja contra reloj, ¿no? Claro, sabe claro. bien que si se le vence el plazo, el proyecto se transforma en ley. Y eso lo usó Gistido, lo usó una vez, luego lo usó Pacheco, no, porque Pacheco gobernó con medidas prontas de seguridad y lo que hacía era aplicar decretos, ¿no? Pero Bordaberry envió un proyecto con el rótulo de urgente consideración, y luego viene la recuperación de la democracia con esta idea de que la Constitución del 67 no era tan mala. ¿Por qué? Bueno, porque los militares la quisieron cambiar, ¿no? Claro. El plebiscito del 80 ungió a la Constitución del 67 de un halo que no tenía antes del golpe. Y bueno, nunca nadie se puso a discutir estas cosas. Sí lo hacíamos los politólogos en ese taller de Carlos Pareja. Y bueno, yo te diría que si raspás fuerte, la mayoría de los politólogos de mi generación no nos gusta ese tipo de reglas, ¿no? Uh-huh. Pero la regla está ahí y bueno, la calle Pou la está usando y lo que hace es maximizar sus recursos. Porque no hay que olvidarse que la calle Pou es un presidente estructuralmente débil. Sí. Uno de los más débiles de la historia del país. Claro, Su partido es muy chiquito. Exacto. Tiene 30 diputados nada más. 30 en 100, 99, ¿no? Es poco. Él armó una coalición, pero la coalición no sabemos si va a durar todo el periodo. Él con la coalición está fuerte, pero ojo, que si la coalición se rompe, su debilidad va a quedar muy expuesta. Uh-huh. Entonces me parece que, bueno, él está tratando de aprovechar este momento, que además coincide con una luna de miel muy sólida, ¿no? Los guarismos que muestran las encuestas son muy buenos, entonces esa combinación, digamos, de tener la coalición armada, la luna de miel, bueno, le da posibilidades de usar este mecanismo. Lo que nunca imaginamos que iba a ser un mecanismo con una ley tan extensa, ¿no? Porque lo máximo había sido Jorge Valle en el 2000, que mandó dos leyes ómnibus, es decir, referidas a muchos temas, con algo así como 100 artículos, y que tocaban, no sé, 8, 9, 10 políticas públicas. Pero esto es 500, es 5 veces más grande. Uh-huh. Yo diría, nunca nadie se animó a tanto, ¿no? Por lo menos en la historia parlamentaria del país. Es un cambio bastante grande. Yo te he escuchado a ti, a propósito
de esto que está ocurriendo ahora, aludir a la experiencia que tuvo en su momento el padre del presidente, el Cookie, ¿no? En la calle Herrera, en el entendido de que se puede decir, vos corregime, Daniel, si le erro el bizcochazo, que en algunas cosas ciertas condiciones de la presidencia coinciden. Quiero decir, un presidente con ciertas debilidades en cuanto a su propia bancada, que necesita entonces de otros para poder gobernar. Y ese aprendizaje, esa experiencia que no terminó de ser del todo satisfactoria, no sé qué opinas tú al respecto, seguramente oficia como una especie de fuente de la cual está bebiendo la calle Pou para no cometer los mismos errores o aprender de esas experiencias. ¿Te parece ingresar a ese análisis luego de la pausa y junto Sí, a claro. ese el rol de la oposición y los primeros gestos que tuvo el Frente Amplio al intentar, bueno, quitarle el rótulo de ley de urgente consideración, incluso manejando como entre otros argumentos el hecho de la inconstitucionalidad o el hecho incluso de que le faltaban firmas de ministros? ¿Lo vemos luego de la pausa, te parece? Perfecto, sí. Daniel no. Giaschetti nos ayuda a poner la mañana en camino. Y ustedes también, claro, a través de nuestro WhatsApp o SMS está habilitado 099-894-987. También pueden mandar sus preguntas a través de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Nos acompaña hoy jueves, día de análisis político, el doctor en ciencia política, Daniel Giaschetti, investigador y docente. Además, Daniel, buen día. Hola, sí. Digo buen día, pues ya pasó un día para mí. No, bueno, se habrán pasado cosas que me puse a conversar con un vecino. No, pero no, sabes, incluso, no sé qué te pasa a vos, porque imagino que cada uno hace como su peripecia personal, pero estos tiempos y estos nuevos paradigmas que estamos abrazando en nuestra convivencia hace que el valor tiempo se haya trastocado un poco. No sé si te pasa a vos lo mismo. Totalmente. Uno a priori se imaginaba que iba a tener tiempo de sobra, pero no es lo mismo trabajar en la casa de uno, ¿no? Donde, bueno, se alternan las funciones, las tareas domésticas con el trabajo, se mezcla todo, entonces Exacto. hay que tener mucha disciplina. No estábamos preparados para esto, ¿no? Y además incluso el paso del tiempo, porque si yo te pregunto a vos cuánto hace que estamos así, la tentación es decir que hace medio año que estamos viviendo así, ¿no? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No, es increíble, pero bueno, nos cambian todas las coordenadas y somos animales de costumbre, que queda claramente demostrado, ¿no? Entonces, ahora nos estamos acostumbrando a otra cosa. Te dejé dejamos pendiente antes de la pausa una pregunta acerca de la estrategia del gobierno. Vos le insinuabas, ¿no? Da la sensación que el gobierno va por todo, y no solo pensando en la oposición, sino pensando en sus socios, porque una cosa, muchas veces se dice, estaría bueno a lo mejor que desde la perspectiva académica nos pudieras ilustrar las diferencias. Muchas veces se dice, cuando se habla de la coalición multicolor y algunas debilidades que esto implica, hay algunos defensores de la misma que dicen, ¿y qué se asustan tanto si el Frente Amplio es una coalición también, ¿verdad? Y como si fueran la misma cosa. Lo cierto es que da la impresión que el presidente de la República en particular está como muy urgido de aprovechar ya que le gusta el surf a él, este punto alto de la ola, ¿no? Es cierto. Yo no sé cuánto, habría que preguntarle a él, algún día me va a sacar el gusto, cuánto en su estrategia influye la experiencia de su padre. Me acuerdo en 1995, cuando su padre había salido de la presidencia, yo era ayudante de Romeo Pérez Antón, mi gran profesor, ¿no? Y orientador de mi tesis de grado. Fuimos a entrevistarlo, estábamos haciendo una investigación, y él nos regaló un librito que lo tengo y que los blancos lo han leído todos, ¿no? Yo siempre lo cito y lo utilizo porque es un testimonio muy útil, que se llama 60 meses que cambiaron al Uruguay o algo así. Ahí hay como una especie de resumen de lo que fue su gobierno. Y está la idea esta, ¿no? De que el primer año es de oro, el segundo de
de plata, el tercero es de bronce, ¿no? Es una frase muy original, pero que grafica un poco esta idea, ¿no? De que, bueno, de que el recurso tiempo es muy importante a la hora de gobernar y que, bueno, que el nivel de productividad al comienzo del mandato es más alto que al final, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando tenés una coalición y tus socios, cuando se acerque la elección, van a ser tus competidores, tus adversarios, y se van a tener que ir de la coalición. Entonces, la calle Padre estaba muy frustrado, ¿no? Porque había cosas que no había podido hacer. Él llegó con un programa de reformas muy ambicioso, un programa típico de los 90, ¿no? De apertura al mercado, de regulación, privatizaciones, y bueno, y sufrió muchos bloqueos. Uno de los bloqueos, el más famoso, es el de la reforma de las empresas públicas, ¿no? La privatización, que fue frenado parcialmente por un referéndum, ¿no? Pero bueno, hubo otros otros proyectos, como la reforma de la seguridad social, que no la pudo llevar a cabo, la llevó luego Sanguinetti en el siguiente periodo. Pero me parece que bueno, que esa experiencia del Partido Nacional, que no es una experiencia solo de la calle Padre, sino del conjunto, del colectivo del partido, dejó enseñanzas, ¿no? Otra enseñanza es que, bueno, que los blancos se dividieron en el gobierno, ¿no? Uh-huh. De manera muy curiosa. El movimiento de Rocha iba para un lado, el movimiento de Gonzalo Aguirre, que era el vicepresidente, iba por otro. Quedaron muy fragmentados y hoy no vemos nada de eso. Sí, ¿no? Recordemos aquellas expresiones de Sumarán, ¿te acuerdas? Hablando bueno, de... Sumarán también estaba por otro lado, aunque el Por la Patria se había reducido a una banca en el Senado y una banca en diputados. Juan Raúl Ferreira era el diputado de Por la Patria, pero bueno, tampoco votaban con el gobierno, ¿no? Y bueno, yo creo que sacaron experiencias, ¿no? Y la calle Pau es un hombre muy inteligente, que es una máquina de aprender, ¿no? Entonces me parece que tiene claro eso, ¿no? Está tratando de maximizar sus posibilidades, y yo creo que la ley de urgente consideración es eso, ¿no? Es, en cierto modo, aprovechar todo lo que se pueda, pero al mismo tiempo a los analistas al menos nos muestra que él es consciente de los riesgos y de su debilidad, ¿no? Uh-huh. De que si se le desarma esto, de que si deja pasar el tiempo, no va a tener oportunidad de hacer cambios. Porque hay algo sobre lo cual se insiste, creo que ayer lo volvió a decir el presidente, o se lo sugirió a alguien cuando le hizo una pregunta, no tengo muy claro, a lo mejor si vos viste la conferencia podrás auxiliarme. Él cuando habla de esto, él dice algo que es absolutamente cierto. Se dice, mirá que esto ha estado a disposición ya no solo de nuestros socios, ya no solo de nuestros adversarios políticos, sino de la ciudadanía, hace mucho tiempo, como probablemente nunca antes en la historia haya ocurrido. Y eso parece ser cierto, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso es como minimizar el daño, ¿no? Está bien, es decir, pero es como una confesión de parte. Claro. Yo lo leo así, ¿no? Porque ellos saben, no lo dicen, pero bueno, nosotros sabemos cómo piensan muchos dirigentes del Partido Nacional. Ellos saben que poner al Parlamento a discutir en 75 días 500 artículos y cambios en más de 30 políticas públicas es un disparate. Pero bueno, yo creo que en realidad hicieron circular el proyecto para reducir el daño, para tener un argumento de decir, miren, no caímos acá con esto de la nada, ¿no? Pero después agrega algo que sobre lo cual me gustaría conocer tu análisis, que desde mi perspectiva no es del todo cierto, o para usar otro término, no es del todo exacto. Él dice, nosotros estamos de alguna manera recogiendo el mandato popular porque amparado en estas razones es que ganamos las elecciones. Y no es del todo cierto, porque en realidad él va a la segunda vuelta, la fórmula Lacalle Argimón va a la segunda vuelta con un acuerdo con otros socios, ¿no es cierto?, que justamente no incluía muchas de las cosas que incluye en el aspecto programático, que no incluye esta LUC. Ahí me parece muy interesante cómo va más allá de lo acordado con sus socios. Por eso a mí me da la sensación de que esto es aprovechar un momento ya no solo para vencer al opositor, al adversario, sino incluso para ganar de mano a sus propios socios, ¿no?
Correcto, sí, está muy bien tu interpretación, yo lo veo igual. Es decir, aprovechando el grado de popularidad, aprovechando el coronavirus, aprovechando las circunstancias favorables, no solamente paso el proyecto, sino también que embreto a los socios de la coalición. Pero no la va a tener tan fácil. No la va a tener tan fácil porque el Partido Colorado y Cabildo Abierto son socios exigentes, ¿no? Se saben necesarios. Es decir, pueden decir esto no lo voto y listo. El Partido Independiente y el Partido de la Gente son socios que no son necesarios, ¿no? Aportan simbólicamente, pero el gobierno puede prescindir de sus votos, pero no puede prescindir de los votos colorados y de Cabildo Abierto. Y ya han anunciado algunos de los legisladores de estos partidos que, bueno, que hay diferencias en un número grande de artículos. Incluso han planteado de desglosar parte de la ley de urgente consideración. Adrián Peña ayer lo escuché, sí, es verdad, dijo que el capítulo de Antel quiere tratarlo aparte. Y se está hablando de más de 50 artículos, que un 10% de la LUC, y cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son los artículos que en verdad generan estas diferencias? Bueno, son aquellos que no estaban en el acuerdo de noviembre, como vos bien anotás. Entonces me parece que no sé si le va a salir también al presidente esta jugada de embretar también a los socios de la coalición, porque los socios de la coalición están en una posición de fuerza y pueden negociar. Aprovechando tu condición de experto del sistema parlamentario uruguayo, a mí me gustaría, porque se insiste mucho de la LUC, se insiste mucho de los procedimientos, pero me da la sensación que igual el público, las grandes mayorías al menos, no tienen en claro en qué consiste la diferencia en cuanto al tratamiento que esta ley implica con relación a las demás. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que le impide al gobierno de la República llevar al Parlamento 30 leyes, para hablar de los 30 temas distintos, las 30 áreas distintas que trata, 30 temas distintos, 30 leyes distintas, para que sean discutidas aprovechando estas mayorías que sí cuentan en el Parlamento? ¿Por qué es que no quiere recorrer este sistema y usa el de los plazos abreviados? Bueno, en primer lugar porque pasar 30 leyes de este tipo generan un embotellamiento. Hay que imaginar que esto es como si fuera una autopista, ¿no? Es decir, se presentan muchos proyectos, pero no se pueden tratar todos al mismo tiempo. O sea que en lugar de 30 autitos metemos un ómnibus. Claro, exacto. Si vamos todos en auto, no llegamos. Entonces, bueno, alquilemos un ómnibus y nos metemos todos adentro. Entonces, desde ese lugar se puede decir que el gobierno tiene razón. Bueno, a ver, lo que pasa es que estamos mirando las posiciones extremas. De 30 autitos contra un ómnibus. Podríamos llevar, no sé, 5 camionetas. ¿Se entiende? Sí. Segundo, desde el 85 para acá, el Uruguay aprobó como cerca de 4.000 leyes. Solamente 11 fueron aprobadas por el mecanismo de la urgente consideración. O sea, sabemos que los presidentes pueden gobernar sin este mecanismo. Claro. De hecho, los grandes cambios, las grandes transformaciones que se han hecho en el país en los últimos 35 años no fueron utilizando estos procedimientos. Entonces, yo creo que en realidad este procedimiento se articula bien con las necesidades de la calle Pou. La calle Pou, ojo, esto no lo inventó ahora, ¿no? En el 2014, cuando pierde la segunda vuelta con Mujica, él ya lo estaba anunciando, que él iba a mandar una ley de urgente consideración. Lo que pasa que, bueno, pasó inadvertido, porque en aquel momento no tenía chance, Mujica era clara... No, perdón, Vázquez, perdón. Con Vázquez, ahí está. Vázquez era, me confundí. Vázquez era ampliamente favorito y nadie reparó mucho, pero si alguien hace una búsqueda en Google va a encontrar, hay una famosa entrevista de la calle Pou en el 2014, en La Diaria, recuerdo, que circuló mucho y se leyó mucho, que donde él habla, que él va a mandar un proyecto de urgente consideración con las medidas del gobierno. Claro. O sea que no es una cosa inventada, él ya lo tenía
en su forma de ver el ejercicio de gobierno, por lo cual tampoco podemos acusarlo así de oportunista, ¿no? Es tal vez una forma, una concepción de gobierno que la vimos en Jorge Valle, también en su padre mandó bastantes proyectos de urgente consideración. Cuando se habla el de Frente esto... Amplio también mandó, cuidado, porque bueno, ahí va. Mandó, pero no eran leyes ómnibus y bueno, era como para darle más realce, más relieve, pero también de manera innecesaria, ¿no? O sea, el Frente Amplio tenía los votos para aprobar lo que quisiera. Los gobernantes actuales le reprochan al Frente Amplio que también la política ha sido similar a la hora de votar los presupuestos, también que tiene plazos acotados, como decías en el arranque, y también con un número altísimo de artículos. Sí, es cierto. Bueno, el problema, a ver, las leyes presupuestales en Uruguay siempre existieron, ¿no? Desde que tenemos un régimen constitucional, desde que Uruguay es un país independiente y tiene una constitución, siempre se aprobaron leyes presupuestales. La novedad es que la Constitución del 67 estableció un régimen especial de un presupuesto quinquenal y rendiciones de cuentas anuales. O sea, todos los años el Parlamento vota una ley relativa al presupuesto. El presupuesto quinquenal es una ley que orienta el periodo y las rendiciones de cuentas van haciendo ajustes. Para esas leyes hay plazos que son parecidos a los de la ley de urgente consideración, y lo que se pretende es que el Parlamento termine votando una ley presupuestal. Si no se vota, queda el presupuesto anterior. Es decir, no se queda sin presupuesto. Pero es de recibo lo que uno escucha fundamentalmente del elenco del partido de gobierno. ¿Qué se asustan ahora con esto ustedes y cuando nos mandaban el presupuesto ustedes hacían lo mismo? Sí, tienen razón. O sea, en realidad a mí tampoco me gusta el mecanismo presupuestal. Fíjate, si querés un día hablamos de esto, pero por ejemplo, es muy irracional y muy desequilibrada la forma en que discutimos el presupuesto. Yo esto lo he investigado, he escrito algunos artículos, y lo hemos comparado con otros países. Pero nosotros aprobamos un presupuesto donde el Parlamento tiene muy poco para decir. Primero porque no puede crear nuevos gastos, sí. Está prohibido. Lo único que puede hacer es reordenar los gastos. Y si quiere crear un gasto, tiene que propiciar la fuente de financiamiento, o sea, tiene que crear un impuesto. Esto no pasa en casi ningún parlamento del mundo, es una restricción muy fuerte, que es como un bozal que se le puso al Parlamento en la Constitución del 67. Uh-huh. El presupuesto no pasa por las comisiones permanentes. O sea, vos sos miembro de una comisión de salud pública, está a los 5 años controlando al Ministerio de Salud Pública, pero a la hora de votar su presupuesto, la Comisión de Salud Pública no opina, no conoce el presupuesto. Todo se hace a través de una comisión integrada entre los miembros de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto. Es decir, es un trámite abreviado que no fortalece la rendición de cuentas, no fortalece institucionalmente al Parlamento, que es el organismo que representa, ¿no? Lo que se busca es eliminar obstáculos, eliminar posibles puntos de veto donde se tranquen las cosas. Bueno, ya esa es un poco la idea. Cuando se trate el presupuesto, que es otra de las asignaturas pendientes, ya tendremos oportunidad de hablar de eso que vos sugerís. Pero volviendo a la LUC, los plazos ya empezaron a correr desde el jueves de la semana pasada, ¿no es cierto? Sí. ¿Y en qué consisten los plazos? ¿Cómo te animás a resumirlo para que la gente lo entienda? Bueno, mirá, acá hay toda una discusión, ¿no? Porque nada de esto ha sido nunca reglamentado. Entonces lo que funciona mucho son los usos y costumbres, ¿no? Es decir, por ejemplo, una discusión es a partir de qué momento se empieza a contar el plazo, ¿no? Si se empieza a contar en el momento que la presidenta de la Asamblea General recibió el proyecto de manos del Poder Ejecutivo, o si se empieza a contar a partir del momento que el proyecto ingresa a la Cámara. Yo creo que es la segunda. O sea, el martes opción de esta semana. Exacto.
A partir de ahí empiezan a funcionar los 45 días. 45 días de los que dispone, ¿quién? ¿El Senado? El Senado. Luego se pasa a la Cámara de Representantes y se empieza a contar los 30 días a partir del momento que la Cámara de Representantes recibe el proyecto. Si la Cámara de Representantes, cosa que es frecuente, algún tipo de modificación le hace a lo resuelto por el Senado, ¿qué ocurre? Vuelve al Senado y tiene el Senado 15 días. Para, digamos, aprobar los cambios. Sí, ahí estaríamos, si es un trámite normal de 2 cámaras, son 75 días. Si la segunda Cámara, en este caso la Cámara de Representantes, modifica, vuelve al Senado, el Senado dispone de 15 días más. Ahí nos vamos a 90 días. Y si el Senado no acepta las modificaciones de la Cámara de Representantes, esto pasa a la Asamblea General, que es el organismo encargado de dirimir los conflictos entre las cámaras, y la Asamblea General tiene 10 días. Entonces ahí nos iríamos a 100 días. Entonces, los plazos son van desde los 75 días, que sería el trámite más rápido, a los 100 días para el caso de que haya desacuerdo entre las cámaras. Y si en la Asamblea General, digamos, bueno, ahí va a ganar algo porque llegará un momento que se levantarán las manos. Bueno, sí, porque si no se levantan las manos, el proyecto se aprueba tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo. Entonces, a eso quería llegar. Un proyecto que si, a ver si logro usar las palabras adecuadas, que si a la discusión del mismo le va mal, en el sentido de que se tranca, en el sentido que no se llegan a los acuerdos políticos, en síntesis, que la política falla, termina siendo funcional al Poder Ejecutivo. Claro, absolutamente. Porque está pensado para el escenario de los años 60. Entonces, olvidémonos, yo le pido a todos, y a vos no es necesario porque ese es un ejercicio que vos haces habitualmente, pero les pido a todos que nos olvidemos de Partido Nacional, Frente Amplio, que nos olvidemos de Mujica, que nos olvidemos de la calle, que nos olvidemos de los nombres propios y de la actual coyuntura. Si yo soy un poder del Estado que le envía un proyecto a otro poder del Estado, y en realidad lo que a mí me conviene que ese poder del Estado no pueda discutirlo, porque entonces se aprueba lo que yo mandé sin discusión parlamentaria, discusión en el sentido de cambios, ¿eso no habla de una flaca calidad democrática? Bueno, sí, es un dispositivo para usar en circunstancias especiales, ¿no? Por ejemplo, no se pueden mandar 2, hay que esperar que se termine el trámite de 1 para poder mandar uno nuevo. O sea, no está previsto como una forma permanente, ordinaria de legislación. Pero sí, lo que está, en realidad es un dispositivo creado para el caso de que no haya mayorías parlamentarias. Bien. Sí. Para terminar, me gustaría conocer tu... Que no es el caso de la calle Pou, ni fue el caso del Frente Amplio, ni fue el caso de... Tal vez, uno podría pensar, capaz que la calle Padre, cuando manda una ley de urgente consideración en 1994 y no tenía mayorías, podía ser el caso, ¿no? O Sanguinetti, con la ley de amnistía de los militares, que el Senado la vota en contra en julio del 86, no tenía mayorías. Bueno, esos casos podría entenderse, ¿no? Apostar a que el Parlamento se trancara y que se vencieran los plazos, pero no, en general los presidentes uruguayos tienen mayorías en el Parlamento y las leyes salen. Por las dudas, si que alguien se distrae o se confunde, cuando aludiste a la ley de amnistía no aprobada por el Senado, te referiste al proyecto anterior a la ley de la caducidad, ¿no? Claro, sí. Porque recordemos que el proyecto de la ley de caducidad en realidad es escrito por el Partido Nacional, ¿no? Bueno, sí, claro, porque en realidad Sanguinetti manda su ley, es tratada en el Senado, se la votan en contra, Sanguinetti se enoja mucho, y sobre todo con el Partido Nacional se enoja mucho, y le dice, háganse cargo ustedes. Entonces, bueno, los blancos empezaron a redactar, Gonzalo Aguirre, incluso eso llevó a Wilson en un debate famoso con
Serén y Marquesano a decirle que nosotros vinimos a quitarle las castañas del fuego. Sí, ¿no? en el programa Prioridad en Canal 10. Exacto. Sí, bueno, me refiero a esa ley, ¿no? Bien, perfecto. No, yo digo porque... Era como una ley gemela Claro. de la ley de amnistía a los tupamaros o a los presos políticos, a los presos por delitos de sangre, le llamábamos en los 80. Era la ley gemela, era como una suerte de decir, bueno, vamos a hacer una amnistía amplia, generosa. Se votó la ley de amnistía a los presos políticos, pero la amnistía que mandó para los militares no fue votada y bueno, terminó siendo votada la ley de caducidad. Antes de despedirte me gustaría 2 comentarios tuyos acerca del rol y el protagonismo que en estos temas ha tenido el Frente Amplio, que intentó, bueno, quitarle el rótulo de urgente consideración usando algunos argumentos, entre otros que representa un verdadero avasallamiento a la democracia, cosa que ofendió, enojó, indignó a algunos integrantes de la coalición de gobierno. Inflación de adjetivos. Exacto. Sí, es un exceso, ¿no? O sea, a ver, está bien que el Frente Amplio crea que además, porque había opiniones de constitucionalistas, ¿no? De expertos que creen que es un mal uso que contraviene a la Constitución, pero hablar de avasallamiento hacia la democracia me parece que es un exceso, ¿no? Me parece que bueno, eso caldeó un poco el clima. Incluso citar vicios de forma, porque faltaban firmas de ministros y cosas así. Bueno, ahí había una gran incertidumbre, luego se aclaró. Me parece que el jueguito que hizo el Frente Amplio fue correcto, porque, a ver, no quiero justificar, pero en realidad cuando faltan 2 firmas, solo puede responder a 2 posibilidades. O una desprolijidad administrativa o hay una diferencia política. En cualquiera de los 2 escenarios, el gobierno no quedaba bien. No, pero convengamos que las 2 firmas que faltaban no eran cualquiera, ¿no? Sí, pero tampoco era consistente, ¿no? Porque si vos me decías, mirá, faltan los dos ministros de Cabildo. No, pero faltaba raro. Talvi y la ministra de Cabildo. Claro, y Salinas, que es de Cabildo, firmó. Era obvio que era un problema administrativo. Pero bueno, me parece que acá hubo un juego político. Se intentó utilizar el artículo 160, pero bueno, era un poco tirado de los pelos, porque en realidad el Consejo de Ministros puede votar de manera dividida, puede funcionar por mayoría. Hay 2 o 3 artículos de la Constitución que explican qué ocurriría, incluso si hubiese empate, ¿viste? Uh-huh. Entonces, lo que se decía es que, bueno, tiene que aparecer la firma. Y bueno. Sí, pero todos tenemos la convicción que esas firmas, si faltaron, no era bajo una lectura política, ¿no? Exacto. Claro, exacto. O sea, ahora bien, el Frente Amplio al hacer ese un intento que se sabía que no iba a terminar bien, ¿gasta pólvora en Chimango o en realidad genera perfil político? No, está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? Y sorpresa algunos análisis que dicen, no, bueno, está como sin rumbo. No, al revés, tiene un rumbo. O sea, yo ya lo expliqué esto, ¿no? Porque además no están inventando nada, esto ya pasó antes, entonces es como que es la conducta adaptada al tipo de incentivos que tienen, ¿no? Lo primero es intentar levantar el rótulo de urgente consideración. Lo segundo es desarmar el proyecto en la comisión. Eso lo va a intentar, pero además tiene el beneficio de que se le van a adelantar el trabajo los propios socios del presidente. Claro. Y lo tercero es modificar artículos. Esto funciona así, ¿no? O sea, no es la primera vez que usamos esto, no es la primera vez que tenemos un escenario de una coalición mayoritaria impulsando un proyecto de urgente consideración. Ya pasó 2 veces. Pasó 2 veces en el periodo de Valle, pero pasó antes con La Calle y pasó con Sanguinetti. Tenemos un montón de evidencia y podemos ver cómo se comportaron y lo hemos estudiado. Entonces podemos decir, bueno, así funcionan las cosas. Y el Frente Amplio está siguiendo el manual, ¿no? O sea, no, a mí no me sorprende. Entonces, criticarlo porque está haciendo eso, bueno, me parece que hay como un orden de jugadas. Y el primero era intentar levantar la urgente consideración. Exacto. No, y además sería pagar peaje
absurdo a una lógica que es equivocada en política. Es decir, si yo no lo voy a lograr el objetivo, entonces no lo hago. Imagínate, el Partido Nacional no hubiera hecho ninguna interpelación a Bonomi durante todos estos años. No, claro, no se hubieran hecho interpelaciones, no se hubiesen intentado formar comisiones investigadoras, no se hubiesen presentado... Porque es igual, total, no lo voy a hacer porque no tengo los votos. El Partido Nacional es el partido más prolífico, más productivo en materia de escritura de proyectos de ley, y es el partido que que estuvo más tiempo en la oposición, o que estuvo más tiempo sin contar con la presidencia, y por eso dejaban de escribir proyectos de ley. No, porque todo tiene una utilidad. Por otra parte, el electorado del Frente Amplio está esperando que el Frente Amplio haga estas cosas. Y no es un electorado chico, es la mitad del país. Entonces, alguien podría decir, bueno, no, en verdad esta gente quiere que el Frente coopere, pero el Frente ha cooperado. Pasaron 15 leyes a toda velocidad, sin pasar por las comisiones. O sea, no, tampoco se le puede acusar de todo, ¿no? Me parece que esto es todo muy normal, ¿no? Muy esperable. La política uruguaya sigue siendo como muy previsible, ¿no? Bueno, mi querido, gracias por el tiempo, Daniel, como siempre. No, por favor, un gusto hablar contigo, Alejandro. Muchas gracias, querido amigo, y nos debemos cada vez ese más ansiado asadito, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Cuando salgamos de esto vamos a comer tanto asado y vamos a tomar tanta cerveza que vamos a estropear nuestra salud tan bien cuidada en estos días. Sí, bueno, más o menos, porque en lo que refiere, por lo menos en mi núcleo familiar, quien habla, me he transformado en un cocinero y, por supuesto, de cosas ricas, no sanas. Bueno, sí, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es verdad. Los bacanales entre amigos. No, y además falta el ingrediente alcohol, eso también es cierto. Exacto. Uno en casa trata de cocinar sanito por los niños, por todo, ¿no? Entonces, no, estoy refiriéndome a lo otro, ¿no? Sí. Es decir, esa cosa ostentosa, ¿no? De comer como si se terminara el mundo. Bueno, nos está faltando eso. El negocio es abrir una carnicería cuando se sepa cuándo termina todo esto. Exacto. Vamos arriba, Vamos Daniel. a salir todos a comprar carne y la carne va a subir, ¿no? Tengo la colita de cuadril, tengo. Ahí va. Daniel Chaschetti nos ayudó, gracias querido como siempre, saludos a las tuyas. Daniel Chaschetti nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.